Feliz día para todos, me alegra mucho acompañarlos con las principales noticias, para mí realmente es un placer y les cuento que tenemos actualizaciones. Actualmente vemos que hay una crisis económica china que reduciría el crecimiento de la economía alemana en un 1,5% y probablemente perjudicaría a sus bancos, pero una desvinculación total con respecto a la segunda economía mundial sería mucho peor, según afirmó el día de hoy el Bundesbank. Vemos que según las afirmaciones, el PIB alemán sería un 0,7% inferior en el primer año de crisis y algo menos de un 1% en el segundo, como consecuencia de las menores exportaciones a China, que es el cuarto mercado principal para Alemania. China atraviesa dificultades en el mercado inmobiliario, la deuda pública, las entidades locales y regionales, también el debilitamiento de la demanda mundial se suman a todas las tensas relaciones comerciales y geopolíticas con Occidente. El Banco Central alemán está calculando que una crisis económica en China, como suelen producirse en las épocas de crecimiento excesivo de crédito, tendrían efectos indirectos considerables pero manejables en Alemania. Además, los bancos alemanes se enfrentarían a riesgos significativos, según menciona el Bundesbank. Mientras la exposición directa de China sea insignificante, hay unos 35.000 millones de euros, equivale más o menos a 38.130 millones de dólares en la indirecta, a través de las empresas que operan en China. Es mucho mayor que 220.000 millones de euros que se habían calculado anteriormente. Esto equivale al 7% de todos los activos de riesgo de los bancos alemanes y a un 42% de su capital básico. Pero en el Banco Central de Alemania se advirtió la desvinculación abrupta y China no sería ni realista ni deseable e incluso sería retirada ordenada y conllevaría a pérdidas considerables. A medida que las tensiones se están dando entre Berlín y Pekín, se están poniendo mucho más fuertes, las empresas alemanas empiezan a revisar su dependencia de China, preocupadas por la forma en que las posibles sanciones occidentales o un futuro en el conflicto de Taiwán podría perturbar el comercio. Vemos que en estos escenarios es un desacoplamiento, no solo perjudicaría a las exportaciones, sino sería algo mucho más significativo que pondría en peligro las importaciones clave como las tierras raras, los ordenadores portátiles, los paneles solares. También Alemania obtiene un 13% de sus bienes importados, lo que lo convierte en el proveedor más importante. En su lugar, el Bundesbank estuvo abogando por reforzar los acuerdos comerciales que puedan permitir a las empresas diversificarse fuera de China y estuvo celebrando recientemente una estrategia del gobierno para ir en una buena dirección. Entonces realmente vamos a estar muy pendientes de esta noticia, de cómo evoluciona y de qué actualizaciones podemos tener para ustedes. Por el momento, les doy las gracias por acompañarnos durante el día de hoy. Los dejo con más información y les deseo un feliz día. Muy buenos días para todos, bienvenidos a otro de nuestros videos educativos y el día de hoy vamos a hablar sobre el tipo de cambio. El tipo de cambio se refiere al valor en el que se puede convertir una moneda a otra con el fin ya sea de viajar a otro país, de especular o de negociar en el mercado de divisas. Los tipos de cambio pueden verse influenciados por una variedad de factores muy grandes. Por ejemplo, las tasas de interés, la inflación y el estado de política y de economía de cada uno de los países. Entonces vemos que en el mundo de las finanzas, la tasa de cambio también se conoce como tasa de cambio de divisas, tasa de divisas o tasa FX. Y esta es la tasa con la que se cambiaría una moneda por otra. También se considera como el valor de la moneda de un país en comparación con otro.
Vamos a poner un ejemplo. Un dólar puede equivaler a 113 yenes. Esto se llamaría tipo de cambio. Ahora ustedes se preguntarán, ¿quién decide este tipo de cambio? Hay algunos países que el tipo de cambio es fijo y el gobierno es el que decide en cuánto se cambiaría la moneda y en cuánto estaría en el momento. Sin embargo, en la mayoría de países se negocian en el mercado de divisas, por lo que su tipo de cambio está determinado por varios factores económicos, incluido el ritmo de crecimiento de los países, qué estabilidad tienen en ese momento y la tasa de interés de cada país. Otra pregunta muy importante que ustedes se harán es si el tipo de cambio permanece igual o cambia con el tiempo. Y bueno, la respuesta es que los tipos de cambio cambian todos los días, es algo que fluctúa mucho, que puede tener una tendencia alcista, que puede tener una tendencia bajista y todos los días son negociadas en el mercado de divisas, por lo que tienen fluctuaciones importantes. Entonces, esperamos que les haya servido mucho este video. Los dejo con más videos educativos.